Bueno, pues nuestra invitada el día de hoy, además de ser comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y una excelente compañera en su momento, que me dio muchísimo gusto y es un honor haber coincidido contigo en el Pleno y ahora coincidir nuevamente en otros escenarios que tanto nos gustan. Pues bueno, les voy a platicar una breve semblanza de su trayectoria, que es de verdad muy amplia. Ella es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos de ciencia política por el Washington University in St. Louis. Investigadora independiente en Reforma, el Colegio de México, en Varieties of Democracy, Global Standards, Local, ¿sí lo leo bien? Sí, gracias. En Visión Legislativa y el ITAM. Cuenta con más de 200 publicaciones, fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con 25 años de experiencia en temas legislativos, transparencia, partidos políticos, apertura institucional y democracia, fundó Visión Legislativa, cuya misión es contribuir a fortalecer la democracia a partir de la investigación aplicada. Forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de Opening Parliament y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto en México, que por cierto debo de decir aquí, es fanática y acérrima luchadora por el tema de Estado abierto. Ella no habla de gobierno abierto, habla de Estado abierto. Y bueno, esta semana vas a participar, ¿no?, en un evento muy importante que hay aquí en México, que es el Open o Weekend, ¿no? La verdad es que, bueno, pues qué lástima que bueno, pero a ver si ahorita nos puedes platicar un poco de eso para dejarlo aquí documentado. Y fue, bueno, también entre otras cosas, fue coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia durante el periodo 2020 y 2021, que gracias a eso se llama ahora Estado Abierto, ¿verdad? Comisión de Estado Abierto. O sea, es muy innovadora en ese tema. Es integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta, la RIJA, de la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA, y de la Red de Politólogas, de la Red Internacional de Círculo de Mujeres de Paz, de la Red de Mujeres por la Transparencia, que nos honramos ahí de pertenecer todas las que estamos aquí, muchas gracias de verdad por eso, y de la Red Internacional de Mujeres Observadoras Electorales. Ha sido consejera del periódico Reforma, México, ¿Cómo vamos?, de Universal, e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad. Ella actualmente, como les decía en un principio, es todavía comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y digo todavía porque está por concluir el plazo. Adelante, gracias. Entonces, bienvenida mi querida Carmen. ¿Quieres la base con el micrófono o el micrófono solito, como tú quieras? Hay que ver si está encendido. Y bueno, pues vamos a darle un nutrido aplauso a nuestra querida Carmen. Gracias, Carmen, bienvenida, y estamos aquí muy atentas para escucharte. Pues encantada, muchísimas gracias, querida Viviana, por esta invitación. Para mí siempre es me siento muy honrada de que me inviten a compartir experiencias. Realmente ya llevamos unos 30 años haciendo distintos tipos de aportaciones, de aprendizajes, y concretamente también poder hacer enlaces y dejar abierto el canal, por supuesto, de parte mía con la Barra Nacional de Abogados es realmente un honor. Sobre todo porque en materia de apertura institucional siempre es mejor ir construyendo, en colectivo y entre distintas disciplinas. También dentro del doctorado que realicé de mediación y negociación, pues es un programa multidisciplinario donde estamos personas que hacen abogacía, psicología, por supuesto trabajo social, bueno, yo politóloga también, en fin, y quienes hacen comunicación. Entonces, me parece que esa perspectiva integral nos lleva siempre a lugares más lejanos. Y uno de los temas que me interesaba mucho y le comentaba yo a Viviana,
de poder exponer, compartir con ustedes, es en materia de justicia abierta y construcción de paz. Porque muchas veces la paz la vemos así como muy lejana, algo inalcanzable. De hecho, casi siempre nos vamos en las narrativas públicas y reflexiones hacia la parte pues del conflicto, y claro, creo que aquí la gran tarea siempre va a ser partir de que el conflicto es intrínseco a la humanidad, siempre va a estar ahí. La idea de poder construir culturas pacificadoras y tener hábitos de diálogo, de construcción de acuerdos, nos va a permitir que esos conflictos que enfrentamos, la forma de llegar a acuerdos y de resolverlos, nos deje mucho más fortalecidas que destruidas. Y me parece aquí que el uso de medios alternativos de solución de controversias, en el caso mexicano, porque tenemos una nueva ley, ¿no?, aprobada por el Congreso, también nos deja ver toda esa parte de cómo podemos aprovechar la apertura institucional, no solo en los medios alternativos, sino también en todo el bagaje legal, constitucional, marcos normativos del país. Incluso en esta nueva ley de los MAS hay un apartadito que habla de justicia abierta, y por ahí lo dejaron establecido, y me queda claro que hay todo un área de oportunidad por poder compartir qué es esto de apertura institucional, cómo se forma, cómo se puede impactar, no solo en materia de los gobiernos, de los ejecutivos, de los parlamentos, de los legislativos, sino también en el ámbito de justicia. Y a mí me gusta mucho hablar de un ámbito amplio, de un espectro amplio de justicia, que no impacte exclusivamente al sector judicial, sino también a quienes administran, procuran, hacen investigación y quienes tienen resoluciones semijurisdiccionales en otros carriles de derechos humanos. Porque al final, ante todas esas instituciones, se acerca la sociedad para buscar la solución de un conflicto. Sé, por supuesto, que esta perspectiva es disruptiva. No obstante, me parece que en términos de poder apropiarnos de las soluciones de conflictos en un espectro amplio, que insisto, escapa exclusivamente a los poderes judiciales, podemos ir compartiendo muchas veces al momento de hablar, incluso la forma de enfrentar los problemas que tenemos en el caso de ir resolviendo expedientes, en fin, casos. Nos damos cuenta que hay más factores en común, pese a que cada materia en particular, el derecho, pues tiene su propia lógica y, por supuesto, código y normativo. No obstante, la apertura institucional desde el ámbito de justicia nos permite justo poder ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de la inclusión de fiscalías, de instituciones autónomas como desde derechos humanos hasta, por supuesto, de acceso a la información, porque también nosotros resolvemos conflictos respecto a protección de datos, es esta comisión, ¿no?, a elementos de transparencia y, por supuesto, de acceso a la información. Entonces, a mí me gusta siempre hablar de 5 elementos de apertura institucional, porque es el que nos permite tener el parámetro de qué vamos a aplicar, o sea, cómo se describe. Entonces, estamos hablando que requerimos participación y comprensión, es decir, tener una conversación con la sociedad o con quien tenga justo que presente un conflicto a resolver. Y la parte de co-creación es este diálogo de cómo conversamos, cómo resolvemos, cuál va a ser nuestro criterio para tomar los elementos de la persona que se acerca para solucionar su problemática, o bien tener esta parte de compartir si son medios autocompositivos, ¿no?, para resolver problemas, poder guiar de una manera diferente. Entonces, esta parte de participación y co-creación es fundamental. A mí me gusta siempre señalar que es
como un baile entre la sociedad y las instituciones, y prácticamente en cualquier momento de gestiones, de prestación de servicios, de atención en juzgados cívicos, o sea, en todo tenemos una conversación, personas servidoras públicas y sociedad. Y es ahí donde vamos a dar justo esa conversación y donde se aplica ese elemento. También otro, y pues es parte de la generación de confianza, está la transparencia y el acceso a la información. No hay manera de también rendir cuentas si no hay transparencia. De tal forma que ese es el elemento que nos va a permitir dar continuidad con la generación de confianza. La integridad y prevención de conflicto de intereses también. Pues es fundamental, porque cómo nos vamos a acercar en materia de justicia a buscar una solución si quien tenemos enfrente no le tenemos esa confianza, porque no hay necesariamente estándares de integridad, ¿no? Y bueno, pues entre más podamos desarrollar estos elementos, más vamos a tener confianza con quien nos estamos comunicando, ¿no? Y esto es parte de la buena gobernanza, del buen gobierno, de las gestiones que tengan realmente un factor incluso de democratización interna, ¿no? Otro de los elementos que a mí me fascina es el lenguaje sencillo. De hecho, por ahí les dejamos algunos materiales, si quieren conservarlos, querida Viviana, y poderlos repartir para posteriores reuniones, encantadas, porque hemos generado con varias comunidades de academia y de sociedad civil guías para poder aterrizar esta parte del lenguaje sencillo y ir más allá del derecho a saber, sino más bien ubicar el derecho a entender, que casi es poco referido, pero el derecho a entender lo que implica es cómo nos comunicamos para que las personas tengan una mayor comprensión de lo que estamos trabajando o de cómo estamos prestando un servicio o de cómo realizamos nuestras sentencias. En fin, una de estas guías la presenté el año pasado, o a principios de año, se me van un poco los tiempos, en el Senado de la República, porque justo es cómo podemos acercar ya cosas co-creadas muy concretas de justicia abierta para que mejore la impartición de justicia al momento de hacer una resolución o una sentencia, cuáles son las características que pueden facilitar y el uso del lenguaje que podamos adoptar. O sea, las palabras son mágicas, o sea, cuando realmente utilizamos la palabra adecuada, constructiva, positiva, sencilla, muy concreta, vamos a llegar más lejos que con toda una argumentación que por supuesto jurídicamente es necesaria, pero que no llega necesariamente a la persona afectada o que busca una solución. Entonces, si podemos resumir qué determinamos como autoridad en pocas palabras y de manera muy concreta cuál es el camino a seguir, vamos a facilitar, y el sustento narrativo, legal que podamos dar, por supuesto, estará como acompañando, ¿no? Porque si no tampoco hay validez, ¿no? Sin embargo, esta parte de priorizar a la persona que se está acercando con nosotras como autoridades es fundamental. Y esta parte de comunicación de verdad es como hacer una deconstrucción en nuestras propias profesiones y carriles de expertices en las que estemos. Porque sí, el simple hecho de ordenar los argumentos de manera distinta y luego de simplificarlos y adicional de ponerlo en un lenguaje que cualquier persona lo pueda entender, es un gran reto, ¿no? Un gran reto, porque salimos como muy, y para eso también estamos, quienes ejercemos profesiones muy especializadas, pero que realmente bajarlo y no tocamos a la sociedad. Entonces, me parece que aquí el corazón de la justicia abierta y de toda la apertura institucional es eso: cómo te vas a acercar, cuál es tu disposición como autoridad y como estructura institucional
para poder dar señales claras de que sí estás pensando en la persona y en cómo se va a llevar una experiencia más sencilla de su proceso de resolución de conflictos. Porque sabemos que cuando llegamos ahí, pues tenemos una serie de vulnerabilidades de acuerdo al caso que tengamos, de violaciones, o sea, la temática ya es muy compleja, como para que encima se tope la persona con toda una muralla y que no pueda permear al menos algunos elementos de empatía que con independencia de la sentencia o la resolución que se tenga, ya recibió un trato diferente. Ya tuvo una comunicación que en materia de justicia es muy complejo dar, y necesitamos casi siempre alguien que intermedie, que es la persona que representa, abogada, en fin, y qué tal si podemos incluso ahorrar tiempo en el camino, ¿no? Por facilidad del lenguaje. Entonces, esta parte de qué tanto utilizamos esos 5 elementos es fundamental. Y tenemos, les comparto, pues sí, varias guías de lenguaje sencillo, de accesibilidad incluso de portales. Tenemos incluso algunos decálogos de cómo, y ese ejercicio fue muy interesante porque dimos una asesoría técnica especializada con sujetos obligados a transparentar en Ciudad de México, que son cerca de 150, 146, y hablamos sobre el lenguaje sencillo. Entonces invitamos a una persona académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, abogado de profesión, y a quien hace sobre todo divulgación jurídica, pero que de formación es, me parece, no es comunicóloga, es mercadóloga. Y fue algo muy interesante porque los demás las dos personas iban a aportar justo hacia cómo podemos facilitar nuestro lenguaje. Y para los sujetos obligados de la ciudad fue más sencillo, por supuesto, porque era más familiar, el lenguaje de derecho normativo de abogado, que de la mercadóloga, que era un lenguaje más cercano a la sociedad. Entonces, de repente justo vimos cómo el lenguaje técnico estaba más cercano a las instituciones y el lenguaje más social, sencillo, estaba más cercano a las personas. Entonces, fue como ver el mar ahí de Moisés dividido, ¿no? Por un camino, y dijimos, ¿cómo hacemos como para justo vincular? Entonces, esta parte de saber apropiarnos, y sobre todo todos ustedes que manejan en lo cotidiano, esta parte de cómo resolver conflictos en materia penal, familiar, civil, pública, en fin, cualquier ámbito, cómo poder generar una buena experiencia. Casi no lo pensamos, ¿no? ¿Cómo vamos a generar una buena experiencia en los juzgados? ¿Cómo voy a generar en un litigio, en un juicio oral? No, o sea, realmente ni siquiera lo tenemos en nuestro chip. Entonces, esa parte de cómo podemos sí ir volteando hacia allá, y poco a poco también estoy cierta que no es sencillo, porque primero hay que apropiarnos de una forma de una perspectiva para irla como permeando. Y va de la mano de qué entendemos con paz, ¿no? Regularmente, les decía en un principio, es la forma de acercar las soluciones a los problemas que enfrentamos. Si nosotras vamos haciendo uso del diálogo, es un elemento indispensable. Podemos dialogar si es que cumple con ciertas características, si hay una escucha activa, comunicación compasiva o comunicación no violenta, que es como la parte de uso del lenguaje para construir otra interacción con las personas. Siempre decimos, es que las personas tenemos 2 orejas y una boca. Pues entonces, tendríamos que contar con una posición de mayor escucha que de habla. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y es ahí donde, en la parte de autoobservación,
verificamos si realmente sí lo hacemos o no. Y eso lo vamos permeando, por supuesto, al momento de ejercer cualquier cargo de responsabilidad o de estructura institucional. De tal manera que la paz positiva, no sé si ustedes habían escuchado de positiva, negativa. Yo la primera vez que lo escuché me cayó la verdad bastante mal. ¿Cómo puede haber paz negativa? Exacto. Y resulta que la paz negativa es la que no se adquiere, la que con las guerras o problemas bélicos se impone. Es el manotazo en la mesa de ya estuvo bueno, aquí se sosiega, ¿no? Y la paz positiva es útil, es necesario. Suelo usarla. A veces es necesario. Pues sí, a veces sí. Adelante. Y la paz positiva es esa parte de cómo vamos adquiriendo herramientas colectivas e individuales de diálogo. Y lo vamos adquiriendo porque el diálogo resulta efectivo. Porque si dialogamos y no nos lleva a nada, no, pues nos vamos de la mesa y digo, no quiero continuar. Pero si es efectivo y nos da un resultado que se acerca a lo que esperamos, lo vamos a querer realizar. Y es ahí donde vamos construyendo paz positiva a lo largo desde nuestra conducta individual, de nuestra comunidad, cualquiera que sea, desde la barra de abogados, ¿no? De cómo hacemos uso de ese diálogo. Entonces, ya vamos a ir adquiriendo herramientas porque nos gustó, nos llevó a buen camino y lo probamos y vamos modificando, porque no todo diálogo implica necesariamente llegar a un acuerdo, implica escuchar, implica ceder, implica negociar, y todas esas herramientas también, por supuesto, se aplican en la justicia abierta. Y uno de los 5 elementos que también están presentes en la apertura institucional es la memoria y el archivo, porque no hay manera, de manera institucional, de considerar generar una replicabilidad a través del tiempo si no tenemos una memoria, si no tenemos una documental, un archivo que permite a través de las distintas gestiones poder pasar o dejar un legado. Entonces, muchas veces nos quedamos en ya logramos el objetivo, el resultado, next, y deshacemos la memoria y no conversamos de lo que sí funcionó, de lo que no, y entonces no hay un aprendizaje institucional y no hay una construcción profunda de justo las instituciones. Las instituciones van más allá de quienes la integran, y Viviana, pues te tocó por supuesto muchas experiencias a lo largo de tu vida profesional, pero sabemos que las instituciones no las manejan solamente una o dos personas, necesitas toda una estructura, un colegiado en su caso, y un acompañamiento de contrapeso y de observar una corresponsabilidad institucional, de tal manera que el poder reforzar con una documental es indispensable. Y en materia pues, de acceso a la información, de transparencia y protección de datos, si no hay documentos, pues está mucho más hay una inexistencia. Y no se puede construir paz y justicia cuando no hay documentos, y tenemos ejemplos muy, muy palpables, ¿no? Por ejemplo, vámonos a movimientos estudiantiles como el 68, que no es que no hubiera memoria, ¿no? Sino sobre el tiempo esa memoria, al menos documental, se fue perdiendo, ¿no? Y se ha ido rescatando, pero al irse perdiendo también esa memoria documental, se va perdiendo esa justicia, porque no hay manera de, vamos, no se quiere, y hay manera, pero no se quiere construir esto para lograr una justicia, y obviamente no se construye paz, y con el tiempo estos movimientos van generando resentimiento social y se van juntando otros movimientos a ese resentimiento social, que se dio en un momento que no hubo esa justicia esperada y sobre la marcha sigue sin haber, ¿no? Entonces no se construye todo eso. Por eso se habla de memoria y verdad y habla de una cosa, pero bueno, tú sabes más sobre eso. No, pero al contrario,
me parece que el ejemplo que dio Viviana fue realmente bueno, porque no solo tenemos la relevancia de la memoria del movimiento del 68, también está parte de los llamados colectivos públicos muy dolorosos, es la memoria respecto a personas desaparecidas, la parte de madres buscadoras, y los movimientos sociales que se han dado también, por supuesto, en otros países. O sea, si no tenemos una memoria, no hay manera de tener un aprendizaje histórico. No hay manera de decir que sí tenemos una administración, procuración, impartición de justicia con parámetros de derechos humanos. Entonces es ahí, y claro, o sea, tejemos el qué cantidad de trabajo hay que resolver a través de los casos que enfrentamos, y bueno, pues la construcción institucional o el tamaño de la institución que afronta esa cantidad de casos a resolver. No obstante, esa sobrecarga de trabajo no tendría que borrar la perspectiva de derechos humanos que hay detrás. Eso es algo fundamental, o sea, porque con independencia incluso de la labor que llevemos en la cotidianidad, en el ejercicio profesional, somos personas y también nosotros vivimos conflictos y también estaremos justo recurriendo a la ventana que me pueda dar una solución al conflicto que en lo personal yo tengo. ¿Cómo quisiéramos vivir esa experiencia? Me parece que es la forma donde tendríamos que tener ese parámetro y ese foco, o sea, para saber que si yo estuviera del otro lado, ¿cómo me gustaría que me atendieran? Y va de la mano en el cómo estamos en el país. O sea, porque hace algunos días presentaron la actualización del índice de paz, tanto mundial como por ahí, creo que va a ser el 11 de junio, que van a presentar la actualización del índice del Estado de Derecho por parte de World Justice Project. Entonces, aquí vemos en colores más rojos, naranjas en el mapa, que es donde hay menos paz. Y los entendemos. Punto de rojo. Sí, exacto. Y otros, sí. Y ese es el parámetro que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza de si lo que hacemos en materia de justicia cumple con otros elementos para contribuir a esto. Porque por supuesto que todas contamos, o sea, es que... Claro, todos hacemos un cachito. Por supuesto. Y a mí me gusta siempre tener esa perspectiva de dejar de vernos al ombligo, que sí es muy importante vernos. Sí, pero ¿dónde estamos paradas y qué vamos a aportar al país que tenemos? Entonces, realmente sí hay alarmas mayúsculas de construcción de paz, de falta de legalidad, de violación de derechos humanos. Incluso en México, pues hemos, bueno, en México y en el mundo, por ahí hay otro mapa y unas gráficas de cómo ha ido, digamos, avanzando la autocracia, la falta de democracia en la toma de decisiones, que también, por supuesto, impacta en la participación, en las ganas, o sea, en el respeto a la legalidad, que es una de las cosas que se mide. También en este control se hace por variedades de democracia un reporte anual de cómo está la democracia en el mundo, y realmente también los colores rojos oscuros, o sea, son las autocracias muy fuertes, y los azules donde hay más democracia. Y pues también México estamos en México. Y hemos tenido un declive muy fuerte a partir de la pandemia, y no solo la pandemia, sino posterior. O sea, cómo recuperamos esa participación y esa construcción y ese respeto a la legalidad y a los derechos humanos, porque pues estamos también como el calentamiento global, no, o sea, en rojo absoluto. Entonces, todas estas estadísticas que les comento o mapas
más que quedarnos con una parte de un número, impactan en para qué queremos justicia abierta, para qué queremos construir sociedades, comunidades, grupos con mayor característica de uso del diálogo y de llegar con otras disposiciones. Y también tenemos pues caídas respectivas en materia, hay una métrica de justicia abierta que se hizo el año pasado, también del Colegio de México con el INAI, y participó el CIDE, no el CIDE, perdón, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que la red de revisión de cuentas se fue a la Universidad de Guadalajara, dejó de estar en el CIDE y se fue a la universidad, también por esta falta de respeto, de respeto a la libertad de cátedra y de estas líneas de autocracia que se han ido vertiendo incluso por supuesto en el sector académico, y entonces el grupo de académicos responsables de rendición de cuentas, de combate a corrupción, se ha ido migrando tanto al Colegio de México como a la Universidad Autónoma de Guadalajara, quienes estaban en el CID. Entonces, digamos, ellos son los que elaboraron esta métrica de justicia abierta, y por supuesto también lo que vemos es que a nivel país estamos rebasados, ¿verdad? Estamos cerca del 42%, de punto 42 en una escala de 0 a 1, de tal manera que pues también son números, son elementos de qué es lo que queremos remontar, dónde queremos aportar, qué sí podemos hacer, pero también esta parte creo que es de responsabilidad propia y no apabullar, sino más bien con qué pedacito sí puedo contribuir. Y bueno, pues también hay distintas métricas de gobierno abierto que impactan la revisión no solo de los gobiernos ejecutivos, sino también de las instituciones judiciales. Y ahí se marca desde los tiempos que se presta un servicio, la experiencia de usuaria de ese servicio, si hay apertura o no en quienes prestan los servicios, de tener retroalimentación de la sociedad, en una serie de variables que ustedes pueden revisar para pues, tener este aprovechamiento. Y finalmente creo que esta parte, cómo seguimos interactuando para pues, pasar de los naranjas y los rojos a los verdes o los azules, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y ustedes aquí en la barra tienen un papel realmente crucial, porque, y por eso insisto, muy privilegiada soy de haber recibido esta invitación, Viviana. Nosotros de que nos acompañes, de verdad, con un tema interesante y novedoso, porque normalmente esto no se trata aquí. ¿Sabes qué pasa? Perdón, ahorita que me ibas a decir, pero eso es lo padre también de cuando venimos juntos, que es lo bonito, es que puede uno hablar y tenemos pocas oportunidades. Perdón, la grabación, perdón. Sí, perdón, sí. No, decía que a veces sí se aprovechan las oportunidades. No se escucha, creo que no lo aprendí. Nada más para el. Ahí tiene un botoncito blanco. ¿No? Ay, perdón. Por el Zoom. Pero una de las ventajas de tener de a veces cuando no hay mucha gente es tener la oportunidad de dialogar con ustedes y aprender y como que hacer una retroalimentación más en chiquito, que también es parte de nuestras ventajas, ¿no? Y lo que dice Viviana es que a veces no sabemos ni siquiera qué es justicia abierta. O sea, yo antes de venir decía, no, está muy interesante, viene la comisionada y todo, pero no sabía bien qué es justicia abierta. Y ahora que lo veo y que lo veo, claro, justicia abierta es cumplir con todos estos parámetros que son esenciales para los derechos humanos, pero yo creo que muchísima gente no sabíamos qué es ese concepto, ¿no? Entonces es interesantísimo. Esto es súper, esto es súper importante, Carmen, y de verdad ojalá que la grabación se difunda en la barra, sí, porque los abogados no lo entienden el tema, no lo conocen el tema, y no se dan cuenta que hablar de justicia abierta y todo lo que nos está exponiendo magistralmente Carmen, implica que el trabajo de ustedes como abogados sea más fácil,
¿sí? Que no tengan que estarse peleando todos los días, que realmente tengan que litigar, pero no pelearse contra un sistema, contra una metodología que se niega muchas veces a abrirse. Y mira que nosotras tenemos años de trabajar de este lado de la justicia, ¿no? O sea, yo nunca he litigado, bueno, sí he litigado, pero realmente me he dedicado 25 años de mis 30 y tantos de servicio público, trabajé en tribunales, haciendo sentencias. Y ahora entiendo, precisamente por ese trabajo, ahora entiendo que esto es de verdad una herramienta, es esencial, porque nos abriría una manera de resolver mejor los conflictos en esa construcción de paz, ¿no? Porque el litigio se vuelve una guerra que si estos mecanismos funcionan, no debería de ser así. Realmente sería una adecuada defensa con todos los principios de esa defensa, con todos los mecanismos que deberían estar puestos y que desafortunadamente seguimos negándonos a hacerlo. El tema del lenguaje sencillo, el tema de la documentación, para que tú recabes pruebas, te peleas con los archivos, te peleas porque te la ocultaron, te peleas porque X, ¿no? El lenguaje sencillo, o sea, te avientan unas sentencias de 300 hojas, no más, esas cajas, y uno ha pensado que el tema de litigar es llenar, entre más choncho es el expediente, más trabajaste. No, la justicia abierta te dice que puede ser un expediente de este tamaño, pero que puede ser un asunto importantísimo que haya recibido una justicia transparente con todas las métricas establecidas, ¿no? Por eso, pues estamos en muy malos lugares, ¿no? Y qué bueno que agarré el micrófono y lo hice a propósito para que te pudieras consultar. Prosigue. Yo quería hacer una pregunta. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Me parece muy interesante el tema de la solución de conflictos, porque sí que lo hemos visto en diferentes ámbitos, ya en la práctica, en materia civil, familiar, administrativa, penal. Pero a mí quisiera preguntarte cuál es tu opinión en relación a la solución de conflictos, pero en el ámbito de la responsabilidad de los servidores públicos. Porque claro, ahí no se persigue, como en las otras materias, un tema de interés privado donde las partes pueden llegar a un punto medio y establecer un mecanismo para solucionar el conflicto, sino en este tema de la responsabilidad de los servidores públicos está en juego el tema del interés público, donde lo que persigue justamente el Estado es sancionar al servidor público infractor por haber vulnerado alguna normativa, ¿no? Ahí, ¿cómo podría entrar la solución de conflictos? Ahí es donde más justicia abierta debe haber. Esta parte de cómo resolver conflictos en el servicio público, o sea, sí implican otras, digamos, costos, porque en efecto puede haber daño patrimonial, puede haber presuntos actos de corrupción, y por supuesto también creo que aquí la justicia abierta tendría que aplicarse sobre todo con el estándar o el elemento de transparencia y rendición de cuentas. En acceso a la información, en Ciudad de México hemos tenido la experiencia que han pedido estadísticas sobre sanciones en el servicio público, y al principio pues no las tengo. Nosotros hemos resuelto recursos sobre pues entregar la información, como no los vas a tener, ¿no? Sí, y en ese sentido sí implica visibilizar ese tipo de estadísticas, incluso no solo las estadísticas, sino los procesos que se pueden llegar a iniciar, las denuncias que se pueden llegar a iniciar, porque muy pocas personas conocen de la ley de responsabilidad del servicio público. Incluso en periodismo de investigación o en sociedad civil. Regularmente
la herramienta que más se utiliza es solicitemos información y lleguemos a conclusión. Pero ¿qué va a pasar después de ahí? En actos, por ejemplo, de presuntos desvíos de recursos públicos. ¿Qué pasa después de ahí? Vas a presentar una denuncia justo porque hay un daño patrimonial o no. Entonces, en ese carril para visibilizar que esa herramienta pública existe, la justicia abierta se pone para, digamos, como una herramienta para poder comunicar que ese servicio existe, que esa herramienta está, que la puedes utilizar. O sea, digamos, es más para visibilizar que eso existe, más que para facilitar la solución del conflicto. Porque ahí entra, por supuesto, el carril penal. Entonces, ya en materia penal, por supuesto, la justicia abierta entra, pero en la parte de visibilizar procesos, de clarificar y de quienes estén involucrados no haya, por ejemplo, este conflicto de intereses, ¿no? O sea, esa es otra. Ah, no, pues es que está litigando o está resolviendo el caso tu jefe superior, ¿no? O sea, ¿qué tanto se aplica ese elemento de prevención de conflicto de intereses en este tipo de casos? Ah, pues tendría que ser visible, ¿no? Sabes que si no tiene nada que ver o si yo estoy involucrada, llamo a otra persona que sí pueda resolver el caso para no tener ese conflicto ahí y cuidar la objetividad y por supuesto la legalidad. Entonces, me parece que cada uno de los casos que pudiéramos llegar a tener en mente, no hay manera de que no se apliquen esos 5 elementos. ¿Quieres decir? Sí. Muchas gracias, extraordinaria exposición y temas desconocidos y en los cuales creo que todos los abogados tenemos la obligación de estar actualizados. Igual que Carmen, desconocía, había oído de justicia abierta, pero desconocía exactamente lo que es y cómo la podemos aplicar. Ahorita que la buena preguntaba de los servidores públicos, digo, transparencia debe de haber, no la dan. Hay un registro de servidores públicos sancionados que es público, que lo puede consultar cualquier persona, pero no está actualizada. Está sancionada y no lo puedes visibilizar, ¿no? Y es un registro público, así como las empresas sancionadas por cuestiones de responsabilidades en alguna relación que tuvieron en el sector público, con la administración pública federal sobre todo, ¿no? Y también estatal muchas veces se desconoce si existe. En la rendición de cuentas, pues bueno, creo que todo servidor público estamos obligados a rendir cuentas. Y hoy, lo voy a decir, en esta administración, no se ve que pues, las unidades administrativas, las instituciones como tales, rindan cuentas, y menos que esas cuentas sean transparentes. Es muy difícil hoy ver cumplir todos estos principios, estas obligaciones que tenemos, que primero logró mucho entenderlas, imponerlas, llevarlas a cabo, y hoy no las veo. Yo que trabajo en el sector público no las veo. El ver que los servidores públicos pueden ser responsables de muchos actos, pues sí, primero pues son las responsabilidades de carácter administrativo, derivadas de una responsabilidad también patrimonial, y pues hechos que pueden constituir un delito con delitos específicos de los servidores públicos, ¿no? Que hoy también en eso no hay transparencia. Antes se veía, bueno, pues la relación de los servidores públicos involucrados en denuncias por cohecho, por enriquecimiento ilícito, por mil hechos que habían hecho. Hoy no se sabe de las denuncias presentadas creo que hoy hay más denuncias presentadas por personas físicas, por instituciones, por empresas, en contra de la administración pública federal y administraciones locales. Y no veo la transparencia, ni mucho menos la rendición de cuentas por parte de los denunciados. Es triste, pero así es. Muchas gracias por todo esto, ¿no? Muchas gracias. Yo te quiero hacer otro comentario.
Se está trabajando a través del Sistema Nacional Anticorrupción y con los sistemas locales en la conformación de una plataforma que se llama Plataforma Nacional Digital, ¿no? Y tiene 6 módulos. Esos módulos tienen que ver uno con las declaraciones patrimoniales, que ya se conecten, ¿no? O sea, a través de un solo mecanismo, porque cada Contraloría tiene el suyo, cada dependencia tiene el suyo, en fin. Entonces, que ya a través de esa plataforma todo el mundo coloque ahí su declaración para que realmente pueda haber un cruce y una detección de enriquecimiento o de algún desvío. Bueno, hay otra plataforma de contrataciones públicas, hay otra plataforma de sancionados, y se me están escapando las otras 3, pero tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, déjenme decirles que en la mesa, para poder diseñar esto, una de las cosas que se debate es qué información se hace pública y qué información no. Obviamente me queda claro que los datos personales tienen un tratamiento muy puntual y los servidores públicos tienen derecho también a la protección de sus datos, pero en determinados casos también hay que ser transparente, ¿no? Porque esta plataforma tiene que hacer eso, transparentar y generar este tema de apertura, ¿sí? ¿Por qué estás construyendo una plataforma en un sistema como este? ¿Por qué quieres esto? Una apertura que además se advierta todo un tema de resolución, entre otras cosas, los parámetros para resolución en los casos de servidores públicos o de personas involucradas que reciben recursos públicos o que ejercen recursos públicos, y también construir todo un andamiaje que te permite esa apertura para, a su vez, ir abatiendo la corrupción, ¿no? Queda claro que no es la solución, es una herramienta que permite abatir o combatir esa corrupción a través de un ejercicio de apertura. De ese ejercicio de apertura que te va a permitir que además adviertas que se está construyendo justicia en este sentido, que hay una resolución de procedimientos dentro de estos parámetros, ¿no? Y que hay otra serie de parámetros que se están construyendo para lograr eso. En el caso, por ejemplo, del servicio público, en la construcción de esta herramienta. Pero igual hay otras. Todo lo que está construyendo el mismo Poder Judicial. Yo me atrevo a decir, en el caso de justicia abierta, me atrevo a decir que los poderes judiciales son los menos corruptos. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he visto y he analizado a través de los temas de rendición de cuentas y transparencia, hemos analizado que los poderes más opacos son los legislativos. Pues claro, ellos hacen las normas. Así, perdónenme, yo creo que por eso no he llegado a otro lado, porque he tirado mucho al legislativo. También los menos corruptos, los autónomos. Sí, los menos corruptos son los autónomos porque tienen una serie de reglas más abiertas para poder generar su quehacer, ¿no? El que le sigue es el ejecutivo y el último es el judicial y obviamente los autónomos, como acertadamente lo dice nuestra amiga Hilda. Entonces, en todo esto, entender que este tema de la apertura implica que logremos procesos y procedimientos más justos a la hora de justicia, más justos, y dentro de eso justo, obviamente, más transparentes, más rendición de cuentas, un trabajo más democrático que nos lleva a construir esa paz en la que hay acá. A construir esa paz, a donde nosotros como abogados, insisto, no nos vamos a tener que estar peleando con el sistema. Vamos a litigar por la justicia para una persona, pero realmente nos hemos acostumbrado, y por eso es tan importante este tema, a pelearnos con el sistema, y el litigio no es eso. Y si abogáramos por todo esto, el litigio todavía sería más hermoso, ¿no? Entonces, por eso para mí, Carmen, perdóname que me haya colgado del micrófono un tantito, era tan importante traer este tema a la mesa, en una comisión que no solo hablamos de datos y de transparencia y de otras cosas. Y fíjate que no lo pensé, pero nos hubiéramos juntado también con la anticorrupción para poder hacer un match, ¿no? Y más adelante yo creo que podemos hacer algo, hacer un match y de verdad meterle a los abogados esta idea, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia de la justicia abierta? Y creo que tú nos lo vas a seguir explicando mucho mejor de la que conoces.
Oye, sí, y si nos puede también compartir la presentación para poner el concepto y que se empiece a visibilizar la conciencia del concepto, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a hacer materiales también. Sí, por ahí tenemos, si quieres el concepto de estado abierto, para ver algunos elementos, aquí traje varios. Bueno, se lo reparto, yo ya estoy aquí apuntando para poder decir. Y dejamos algunos otros en la mesa. Pero sí, son de distintos. Debe agarrar uno de cada uno, tiene que. Sí, claro que sí. Y tienen el código QR para que puedan descargar los materiales. Ajá, sí. Y lo que hemos ido construyendo, justo lo comentaba también, agradecer, Viviana, esta referencia del trabajo sobre estado abierto, que he ido impulsando en el Sistema Nacional de Transparencia. Porque incluso la Ley General de Transparencia y la Ley Federal establecen un concepto de gobierno abierto enfocado, claro, o sea, el nacimiento del gobierno abierto surge de Estados Unidos y el concepto en inglés hace sentido porque es gobierno abierto, es Estado abierto, en realidad es incluyente del resto de los poderes del Estado. En español, pues la perspectiva es que los gobiernos se limitan sobre todo a los ejecutivos. No necesariamente abarcan a los autónomos, a los judiciales, a los congresos, cada uno tiene su propia palabra, digamos. Y esta parte de ir migrando hacia un estado abierto implica poder incluir no solo a las instituciones del Estado, sino también a las personas y a la sociedad. Incluso, por supuesto, por ahí, yo tengo un blog en Animal Político que bueno, ya un poco me he dado de percibir, pero que inicié ya hace algunos años y que serán fácil unos 10, justo cuando estaba todo el debate de la ley general en el Congreso, escribí un artículo sobre la relevancia de una sociedad abierta. O sea, fue la primera vez que se utilizó justo esta perspectiva de sociedad abierta, porque no hay manera de generar apertura institucional sin una sociedad que observe, que denuncie, que exija, que sea contrapeso. Entonces, la apertura institucional, de hecho, a mí en otro tipo de más exposiciones académicas, me gusta mucho hablar que la apertura institucional es tan nueva o tan antigua como la democracia griega, ¿no? Porque ahí justo se habla de cómo se participa y cómo se incluye lo que las personas proponen en las decisiones de quienes nos representan. Y la apertura institucional realmente, estas distintas olas que se han realizado a nivel mundial surgen desde contextos distintos. El caso del Parlamento Abierto surge de la exigencia de organizaciones de sociedad civil en el mundo. El caso de Gobierno Abierto surge de la gestión de Barack Obama, es decir, desde el gobierno, de la intención de ser transparente. En el caso de Justicia Abierta también está la patita del lado de sociedad civil. No ha sido tan contundente como de Parlamento Abierto a nivel mundial, sino un como cuentagotas. De ahí, por ejemplo, la relevancia de la Red Internacional de Justicia Abierta, de cómo queremos la justicia, con qué características y con qué proximidad social. Entonces, en esta perspectiva, he ido impulsando el pasar de gobierno abierto a estado abierto. Entonces, ¿eso cómo se observa? Que los lineamientos actuales del Sistema Nacional de Transparencia ya se habla de manera uniforme de estado abierto, no de gobierno abierto. Y también en los programas de acceso a la información ya se incluye también el estado abierto y no un gobierno abierto. Y eso nos permite tener la oportunidad de apropiarnos más de la apertura institucional desde prácticamente cualquier ámbito. Claro, no solo del gobierno. Exacto.
y no solo es de aquella institución que tiene la buena voluntad, o sea, la apertura institucional, el corazón y la propietaria original es la sociedad. Entonces, hemos también ido conceptualizando ya, presentando un concepto de lo que es Estado abierto. Incluso esto lo presenté en la Universidad Complutense de Madrid, justo en el máster que tienen de Derecho Parlamentario y Electoral, y con quienes llevan la parte de Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque aquí en esta definición lo que observamos es que es un modelo de gestión pública, es decir, cualquiera lo puede operar. La apertura institucional, la obligación es como la democracia de apropiárnosla, y no es de nadie y es de todos, en el sentido de corresponsabilidad y por supuesto de también hacer la realidad. Entonces, aquí hablamos, y esta conceptualización ha sido producto de la interacción en ámbitos académicos, de utilizar, por supuesto, la apertura en planes de acciones y en el diálogo cotidiano. No es producto teórico, sino es de la aplicación también, y me parece que por eso es una valía adicional. Y aquí lo que me gusta mucho subrayar es que se incorpora de manera efectiva, es decir, no simulaciones, la mesa de Parlamento abierto, que no te lleva a nada, ¿no? Te lleva a visibilizar, pero no necesariamente incorporar en la decisión legislativa lo que la sociedad está compartiendo. Que se escucha, ¿no? Perdona. Sí. Se hacen unas mesas enormes y todo el mundo aporta, pero a la mera hora siguen resolviendo con sus acuerdos políticos. O sea, pero ya hicieron Parlamento abierto, eso no es Parlamento abierto. Entonces, por eso esa parte de manera efectiva es crucial, y con eso iniciamos. Sí. No, que lo que estaba pensando ahorita es, ahí viene la rendición de cuentas, porque todo el tiempo que has estado hablando de esto del Parlamento abierto y todo, el riesgo también es confundir el Parlamento abierto con la falta de liderazgo y toma de decisión. Al fin y al cabo, al final, la toma de decisiones de quien le corresponde votar, tomar la decisión, ¿no? Y esa le va a corresponder aunque oiga quien oiga. Ahí el tema es la rendición de cuentas. O sea, no voy a dejar mi responsabilidad de que voy a decidir yo porque me compete, y al fin y al cabo, pues si no nos quedamos ahí oyendo a 4.500 personas, pero ahí está la rendición de cuentas. Yo mi decisión la voy a defender, o sea, y voy a tener que fundar y motivar por qué la tomé, y ahí viene lo de la rendición. O sea, está como ligado, te escucho y todo, pero si creo que tu opinión no es la mejor para la colectividad, asumo, porque como que me da la impresión de que se confunde con que vamos a decidir todos. No, va a decidir el que tiene la competencia y la facultad de decidir, después rendirá cuentas. Habiéndote escuchado, pero si no coincide, a él le corresponde porque es el que fue votado, el que le corresponde esa posición, porque si no, empieza a pulverizar las facultades, y entonces no acabas nunca. 100%. De hecho, la apertura institucional no requiere, ni de broma, abdicar de las responsabilidades de quien es autoridad o de quien es representación popular. No. O sea, es como una buena política pública. Cuando se hace bien, se incluye las necesidades de las personas para quien se va a dirigir la política pública, pero la responsabilidad es de los gobiernos, es de las gestiones, por supuesto. Y ahí es este factor de cómo puedes, y tú lo comentabas igual así, o sea, tienes que fundar y motivar por qué decidiste y por qué elegiste lo que estás sustentando. O sea, no hay manera. Pero la posibilidad de escuchar es tu obligación, porque tú llevas una representación, porque tú tienes un canal y facultades legales y constitucionales que te habilitan para ello, y no te mandas solo. O sea, punto. Como para el Día de la Niñez, trabajamos con un grupo de niñas, niños y adolescentes en el AJUSC, y resulta que
tenían la peculiaridad, y yo tenía un poco de mis reservas por nuestra capacidad de adaptarnos, porque son hijos de migrantes internos de México, indígenas, no escolarizadas, y tienen distintos albergues. Hicieron un albergue en la Jusco con el Centro de Capacitación Educativa Nacional, junto con CEPI, que es la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. El chiste es que nos invitaban, porque tenemos un cuento para justo incentivar a niñez hacia preguntar por la información. Y al principio yo les decía a las niñas y niños, es que ustedes son propietarias de la información, no, pero y el gobierno no nos hace caso, y el gobierno, porque todos lo escuchan de su entorno. Dije, es que el gobierno, o sea, realmente está ahí para ti, porque tú lo formas, tú lo eliges, o sea, tú decides. No tienes que pedir autorización, tú le exiges al gobierno, sea quien sea, se llame como se llame. Entonces tú tienes derecho a pedir información, la que se te ocurra, sin límites. Entonces fue maravilloso porque abrían sus ojillos, ¿no? Es cierto. Es cierto. Y justo es ahí donde, o sea, el Estado y las autoridades y los poderes, en fin, las decisoras, no nos mandamos solos. O sea, tenemos una encomienda de la sociedad. Por eso la relevancia justo de hablar de Estado abierto y no de gobierno abierto. Y por eso la necesidad de justo tomar opiniones, aspiraciones, propuestas e intereses de las personas que buscan incidir en las decisiones de las autoridades, pero ahí claramente es las decisiones de las autoridades. Entonces por eso está conceptualizado, por supuesto, así, ¿no? En cual la sociedad participa activamente en cualquiera de las etapas del proceso. Eso es súper importante, porque aquí también nos hemos topado desde las redes internacionales y titulares de secretarías, en fin, donde nos dicen, bueno, vamos, o donde lo hacemos de facto, tomémonos la foto y hagamos el gran plan. Está muy bien, pero necesito operar. Si no lo podemos operar, entonces nos quedaremos en una maravillosa primera plana de medios de comunicación, pero no nos va a permear una cultura de participación, de apertura, no va a llegar lejos, porque necesitamos justo ver que en cualquier parte del proceso que se tenga de prestar un servicio, de tomar una decisión, que incluyamos a la sociedad. Entonces, eso es crucial, e insisto, se puede aplicar prácticamente para cualquier, ¿no? ¿A través de qué mecanismos? Bueno, de diálogo, co-creación, colaboración, actores públicos, incluyan elementos, los 5 que ya les comenté. Porque también se ha referido a nivel mundial de 4 patitas. A mí me gusta hablar de 5 porque nadie hace caso en la memoria del archivo. Y para mí las 5 patitas son indispensables que estén al mismo tiempo, porque hay muy buenos ejercicios de apertura institucional que no tienen una replicabilidad porque no se documentó. Entonces, o sea, aquí me parece que todos los materiales que les compartimos, de algunos casos que tenemos en línea, en el Info de la Ciudad de México, van a poder revisar que cada uno de ellos fueron producto de co-creación entre redes internacionales, instituciones públicas, locales, nacionales, federales, sociedad civil, por supuesto, el sector académico y el sector privado, porque siempre tenemos esta oportunidad de aprovechar la inteligencia colectiva. Y por eso me da mucho gusto que se les hayan ocurrido varias cosas ahí en esta conversación, porque la idea es que se apropien de eso para que ustedes la lleven pues a sitios que quizá no han llegado, que nos inviten y nos compartan lo que, dónde están y cómo lo han utilizado, y doy un contexto que a mí me gusta mucho, porque en neurociencias, que no sé si estén familiarizadas con ellas, pero la idea de poder construir nuestro cerebro a través del uso del lenguaje también es muy potencializador.
y el cómo utilizamos las palabras y cómo hacemos una sentencia o hacemos el uso de la voz en cualquier oportunidad que tenemos de compartir, es que cuando utilizamos el lenguaje que construye, que es positivo, nuestro cerebro regenera neuronas. Entonces, no solamente es un beneficio de democracia, de innovar y también de impulsar legalidad de una manera diferente y de acercarnos a las personas, sino también tenemos el beneficio personal y colectivo de cuando hablamos con un lenguaje sencillo, concreto, positivo, constructivo, nuestras neuronas del cerebro se van a ver muy agradecidas. Entonces creo que es un ganar-ganar por todos lados, haciéndonos responsables de cómo, no solo cómo decidimos, si volteamos a la sociedad para tomar una decisión, si la sustentamos o no, y cómo lo decimos, ¿no? Entonces, me parece que cerrar ese ciclo es lo que brinda, claro, es mi perspectiva particular de apertura institucional. Si ustedes escuchan a parte de la comunidad de apertura que somos, lo van a ver, pues cada una la vemos de manera distinta. O sea, esto ha sido también producto de 30 años de trabajo en distintos ámbitos, legislativo, ejecutivo, por supuesto, sobre todo federal, y bueno, ahora en el autónomo, pero pues en medios y también en sociedad civil, de tal manera que y el ámbito académico me gusta mucho, pero no me gusta como quedarme ahí, porque siempre hay que aplicarlo y probarlo. Y estos materiales han sido co-creados con esta perspectiva y con esta lógica. O sea, si ustedes quieren buscar cómo se hizo la guía van a ver mesas ahí de discusión, de votación y cómo hacemos, tenemos métodos, todo realmente es un bien público, de tal manera que se puede aprovechar. Y termino comentando, esta es la semana del Open Go Week, ¿no? Que a nivel mundial lo que se hace es visibilizar los esfuerzos de apertura y está enfocado sobre todo al ámbito de justicia esta semana. Entonces, si ustedes en redes sociales, sobre todo en X, buscan hashtag OpenGoWeek, les va a salir todo lo que hay de las distintas iniciativas en otros países, con herramientas bien interesantes. Y si tiene el foco en justicia, pues todavía está más oportuno para todas ustedes. Así que, pues nada, que muchas gracias y que quedo aquí atenta. Gracias. Pues muchas gracias, Carmen, y qué oportuno además que fuera en el marco del Open. Ajá. No lo habíamos planeado, no lo planeamos así. Coincidieron las fechas y la verdad es muy interesante. Ojalá en redes, y hacemos un llamado respetuoso a todos los que vean esta grabación para que se metan a revisar este tema y que, bueno, pues a darse cuenta de la oportunidad y de la ventana que implica para realmente comenzar a ser más participativos, ¿no? Además, en un momento en el que se está llamando a la participación, que no solo puede ser a través del voto, ¿no? La participación ciudadana es muy importante. Y yo solo traigo a colación mi clase más elemental de teoría del Estado, que fue donde nos hablaron de los elementos del Estado, ¿no? Y en los elementos del Estado es territorio, población y gobierno. Y entonces, por eso, cuando hablamos de Estado abierto, va más allá, ¿no? No solo es un elemento que es gobierno, sino es todo lo que el gobierno hace en ese elemento territorio con apoyo, colaboración y ayuda de la población. Por eso va más allá, donde efectivamente los tomadores de decisiones seguirán tomándolas, pero no sobre las rodillas. Tienen que escuchar a la sociedad y tienen que escuchar a ese fragmentado pueblo, que por ahí alguien se enjuaga la boca con ello. Sí. Entonces, realmente entender a qué se refiere el tema de la población y lo importante de esto. La verdad es que, bueno, pues le damos las gracias, mi querida Carmen. Qué bueno que tomaste el tiempo de venir acá a compartirnos este tema y que de verdad hacemos un llamado muy respetuoso a todos los abogados para que se involucren,
lo conozcan, lo estudien y comiencen también desde su trinchera a contribuir al ejercicio de un Estado abierto con una justicia abierta que construya paz. Paz muy necesaria en nuestro país, ¿no? Si no entendemos esto, jamás vamos a transitar a un tema de paz, ¿no? Y no es con abrazos, es con construcción de elementos de este tipo. Adelante, si gustan hacer una preguntita, mi querida Carmen, con tu microfonito, porque recuerda que no sale. Aunque toda la participación es saludable, no nada más con el voto, pero en el voto es justo donde sí está nuestra decisión. Sí, claro. O sea, sí, y lo importante de hacerlo con estas herramientas. O sea, de gobierno abierto, de por lo menos tomar un poquito de tiempo a ver quiénes son mis candidatos, o tomar una decisión si voy a votar por tal partido, porque, o sea, me da la impresión que mucha gente ahorita ya tiene la decisión de no, pues a mí sí me ha gustado cómo está este gobierno, entonces yo voy a votar todo por el partido ahorita oficial, y hay otros que no, pues a mí para nada, entonces yo ya ni me voy a molestar en buscar, voy a votar todo por la oposición. Sin embargo, no está mal cada quien sus decisiones, pero sí creo que en el ejercicio de todas estas herramientas que tenemos, podrías como no decir, bueno, dentro de esta decisión pues, puedo votar por el PAN, por el PRI o por el PRD. No, imagina, aunque tú ya hayas decidido votar por la oposición, sí puedes elegir qué tipo de partido, porque tienen beneficios distintos. Entonces, ¿por qué ideologías? ¿Qué han defendido antes? ¿Qué tipo de leyes han defendido? ¿Qué tipo de leyes no han defendido? O sea, tomamos unos minutitos para decir, bueno, ya tomé esta decisión y voy a votar así, porque quiero efectivamente, porque no hay revisión de puesto, pero dentro de esa decisión también puedes tomar otras con la información que hay ahí, ¿no? O sea, me parece que eso también hay que entenderlo especialmente ahorita, porque como que generalmente votamos sin investigar, y hay tantas herramientas ya disponibles o sea, con un clic de saber qué consecuencias va a tener mi decisión, quiénes son los plurinominales, o sea, si voto por tal partido, quiénes van a llegar, cómo ha votado antes, o sea, con que veas su historia en Twitter del congresista, te vas a dar cuenta qué ideología tiene, o sea, son cosas tan sencillas que nadie nos dice y que me parece que ahorita sí es el momento, porque es ahí donde me toca. Si no hicieron caso de este gobierno abierto, pues es donde yo decido, porque tú dices, bueno, pues es el gobierno que tú quieres y tú le exiges. Bueno, si no dio cuentas, le exijo. Sí, adelante, Isa. O Maru, ¿no? Pues nada más felicitarla. Me quedo muy contenta y muy interesada en este tema. Por supuesto que voy a abocarme a leer lo que nos han compartido el día de hoy y a infundirlo en el equipo de trabajo, en la empresa, para transmitirles pues estos nuevos conceptos que existen y valores sobre todo, ¿no? Institucionales, personales, de sociedad y de comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus inquietudes, eso me entusiasma porque es lo que nos va dando movimiento al uso de la apertura, y sin duda alguna creo que también tenemos enfrente de esta elección en urnas de representaciones populares, el cómo se ha utilizado o no la transparencia, la protección de datos, el acceso a la información. Hay casos, por supuesto, muy delicados de vulneración y violación de derechos humanos. Ustedes saben perfectamente los casos coyunturales y los históricos, de tal manera que apropiarnos justo de la exigencia de las leyes, de la Constitución, que tenemos que sea respetuosa de derechos humanos, es indispensable. Y también me parece que un Estado democrático de derecho que va de la mano pues, de construcción de paz, de la apertura institucional, de respeto a la legalidad, es indispensable. Sí, ¿qué México soñamos? ¿Qué México queremos? Que sí
Creo que ahí hay que tener como nuestro mantra, porque realmente todos estamos en el mismo barco, así que sí por el voto informado, y no solamente al momento de votar, sino el acompañamiento de las cuestiones es crucial, porque si no, no hay manera de poder exigir cuentas, establecer responsabilidades, tener memoria y derecho a la verdad, es pues indispensable. Así que pues la apertura institucional es una aliada, así que no la suelten. Cuando quieran y cuando necesiten, pues estoy a la orden en cualquier lugar donde se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen, de verdad. Un tema, te repito, muy interesante, novedoso. Tú recordarás que en un principio yo te decía, el tema del gobierno abierto X, ¿no? Pero ya cuando lo visibilicé, como ella lo expresó, como estaba abierto, con todo lo que implicó, entonces sí ya me atrapó, ¿no? Y dije, no, es que en esto es en lo que hay que trabajar y que realmente todas las herramientas que en nuestra experiencia conocemos en el acceso a la información, la protección de datos, los archivos, la rendición de cuentas, todo el tema anticorrupción, va hacia eso. Y la verdad es que es como me atrapó y dije, sí, es algo que tenemos que seguir impulsando y ahorita no hay que considerar que estamos predicando en el desierto, al contrario, estamos sembrando esa cepa de la cual va a surgir esta plantita que tiene que regarse por todos para que sea una realidad el tema del Estado abierto y desde luego la justicia abierta en el caso de los abogados, ¿no? Que nos interesa mucho que el Estado trabaje de esa manera y que se comporte para con nosotros de esa forma. Yo creo que aprender a litigar con esta mentalidad nos ayudaría muchísimo a cambiar muchas estructuras viejas de verdad, que no logran ese acceso a la justicia. Y vuelvo al tema, no hay que pelearnos contra el sistema. Nosotros como abogados tenemos que aprender a construir esto. Tenemos que aprender a construir, somos los conocedores de este tema por excelencia, ¿no? De lo que representa el Estado y sumarle todas estas herramientas para que se convierta en eso, en un Estado abierto y en justicia abierta. De verdad que sería un gran logro para nosotros como abogados aportando, pero desde luego como sociedad todavía sería más porque lograríamos eso que Carmen aquí atinadamente nos ha expuesto, una construcción de paz. Y eso es en lo que debemos trabajar los abogados, en la construcción de paz a través de esta justicia. Pues Carmen, muchísimas gracias, de verdad Carmen, tú sabes que no ha sido fácil convencerte, pero ahora estoy plenamente convencida por el conocimiento de causa, sí, de verdad. Llegamos a tener unos debates muy interesantes, sí, en el sistema inclusive, ¿no? Yo formaba parte de las comisiones jurídicas, obviamente de la de datos y demás, y el tema me choqueaba, ¿no? Y de verdad que no, conforme lo fui entendiendo, lo fui aterrizando, ahora soy fan del tema, ¿no? Y ahora desde las trincheras donde estamos, pues lo vamos a seguir impulsando, que estamos a la primera vez que nos visites, logremos con la difusión de esta excelente exposición de tu parte y de estos materiales que vamos a difundir. Yo ahorita ya los difundí ahí en el chat y voy a colocar los QRs para que lo consulten. De verdad, llamar a la comunidad, particularmente a la comunidad de abogados, pero a todas las comunidades a las que hemos tenido oportunidad de dirigirnos para que sigamos construyendo esto. De verdad, eres un paladín en este tema, de verdad. Y no te lo digo de coba, tú sabes que yo no digo ese tipo de cosas, lo digo de verdad de corazón. Y bueno, pues te queremos entregar a nombre de la barra un reconocimiento por tu tiempo y por las brillantes ideas que nos pudiste exponer. Y bueno, pues rápidamente te lo leo. Mira, la barra mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Nava Polina por su participación en la sesión de la Comisión de Protección de Datos Personales y Transparencia como ponente con el tema Justicia Abierta y Construcción de Paz en la Ciudad de México, el 28 de mayo del 2024, y tengo que firmar, te lo mereces,